Segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, capítulo 2. Esta es la cuarta parte y recuerden, titulamos esta sección El Señor conoce a los suyos. ¿Por qué hablamos de este título? Recordemos que eh, desde los profetas, desde la Torá, de los profetas, la escritura usa esta expresión cuando somos conocidos por el Señor. O en su caso, por ejemplo, cuando se habla de una persona que eh, se casa con alguien, con una mujer, un hombre que se casa con una mujer, la escritura dice, y no la conoció hasta tal ocasión. O la conoció, está hablando de una relación íntima. Y la expresión, por supuesto, que implica un simbolismo muy importante porque es como hacerse uno con la persona. En el caso del matrimonio, pues es justo lo que somos. Cuando nos casamos, nos hacemos uno con nuestra esposa, tu esposo. Así es de que cuando Pablo ocupa esta expresión, que somos conocidos por el Señor, él lo que se está refiriendo, lo que nos está diciendo es que cuando somos conocidos por Él, tiene que ver con una relación de intimidad con Dios que tú tienes, y es en ese sentido cuando dice somos conocidos por Él. Ustedes recuerdan aquel pasaje en donde Yeshua nos enseña que habrá muchos en aquel tiempo, cuando se presenten delante de Él, y que le digan, Señor, nosotros invocamos tu nombre, enseñamos en tu nombre, hablamos en tu nombre, hicimos las cosas que tú nos enseñaste, etcétera, etcétera. Y de repente él dice, alejaos de mí, yo les voy a decir, alejaos de mí, hacedores de maldad. Nunca os conocí. Eso es algo impresionante porque nos está diciendo que no es realmente lo que tú hables, todo lo que digas, lo que pretendas, y eso lo vamos a ver en esta ocasión. El hecho de invocar el nombre del Señor. Muchos pretenden hacerlo, pero el efecto de de la invocación del Señor puede o no surtir efectos dependiendo si eres conocido por Él. ¿Y por qué vas a ser conocido o no conocido por Él? Por tus obras. Interesante, ¿no? Así es de que, para tomar contexto una vez más, acompáñame por favor, vamos a leer de los versículo 1, desde el versículo 1 de este capítulo 2 hasta el versículo 20, por favor. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Yeshua el Mesías. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo, y el Señor te da entendimiento en todo. Acuérdate de Yeshua el Mesías, del linaje de David, resucitado de los muertos, conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en el Mesías Yeshua con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negaremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras,
lo cual nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Yeshua el Mesías. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así es. Y dice el verso 21, así que si alguno se limpia de estas cosas, en el mismo contexto de ser vasos para honra, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Entonces, ¿qué nos dice Pablo? Bueno, es una obligación para todo creyente limpiarse de todas estas cosas a las que se ha referido el apóstol Pablo. Apartarse de las vanas palabrerías, no entrar en discusiones que solo buscan complacer el ego de las personas. Apartarse de la falsa enseñanza es muy importante, porque limpiarse de todas estas cosas implica ser diligentes en todo lo relacionado a la edificación de nuestra fe. Una fe que solo debe tener su raíz en el fundamento de Dios, que es nuestro Mesías. Él debe ser nuestro fundamento en toda doctrina. Es claro que todos buscamos ser utensilios de honra, por supuesto, obreros aprobados por el Señor. Sin embargo, no todos son diligentes en limpiarse de todas estas cosas que pudieran hacerles utensilios que no sirven a los propósitos de la voluntad de Dios. Cuando una persona es contratada para trabajar en alguna empresa, entra en una fase de capacitación para estar en condiciones de realizar su trabajo. ¿Qué pasaría si esta persona adopta una actitud de dar por hecho que ya sabe aquello en lo que le van a capacitar? Automáticamente va a impedirse la posibilidad de aprender algo más, quizás algo nuevo. A lo mejor ya lo sabe todo, pero no lo sabes, no lo vas a poder determinar si de antemano adoptas una actitud arrogante. Ese trabajador debe considerar recibir algunos conocimientos, porque debe estar sabido que tiene que tener esos conocimientos previos para poder servir en su trabajo. En realidad lo que tiene que hacer es dejar de lado quizás por un momento, por un tiempo, esta supuesta eh, el hecho de que ya lo sabe todo, ¿sí? O lo que le van a capacitar, para estar en posibilidades de llevar a cabo una buena actitud. Y en ese sentido, ¿qué va a suceder? Su actitud va a ser y su trabajo va a ser aceptado por sus jefes. Así debemos ser nosotros. Cuando recibimos el Evangelio, nos comprometimos a ser limpiados de todas aquellas cosas que resultan ajenas a la doctrina de Yeshua. Es una capacitación, pero tú no vas a poder ser capacitado si inicias esta capacitación dando por hecho que ya lo sabes todo. Ya leíste la Biblia cuántas veces. Eso no te va a servir, te va a impedir. Entonces, debes tener esta actitud para ser un instrumento de honra, santificado, para poder cumplir
con toda buena obra. Entonces, entendiendo que toda buena obra solo proviene de la voluntad de Dios. Y dice el verso 22, huye también de las pasiones juveniles. La expresión pasiones juveniles aquí tiene que ver con las actitudes que son espiritualmente inmaduras. Y esto significa que debemos ser diligentes, lo contrario a la inquietud de la impaciencia, de la inmadurez. Debemos ser diligentes en cuanto al compromiso que hemos asumido. No importa que seas joven. Recordemos que Pablo le habla a Timoteo, siendo un joven, temeroso de Dios, que debía, a pesar de ser joven, debía de hacer de lado estas pasiones juveniles, esas actitudes que le iban a hacer inmaduro. Y ese compromiso tiene que ver con buscar los atributos que nos hagan tener un corazón puro. Dice, y continúa el verso 22, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los de corazón limpio, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Aquí esto es muy importante, una vez más. Sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Una vez más, Pablo hace referencia a los que invocan el nombre del Señor, como lo vemos en el versículo 19, ahí mismo en este capítulo. Apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Esto es muy importante porque tiene que ver con el sello del fundamento de Dios, que también lo leímos ahí mismo, porque Pablo se refirió a este sello que lo componen dos aspectos. Lee completo el verso 19. Dice, conoce al Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Mesías. En ese sentido, tienes que entender qué significa iniquidad. En el griego, la palabra iniquidad es la palabra adikia y se traduce como injusticia. Se traduce como maldad de carácter. Toda persona que en su obra hace maldad o lleva a cabo actos de injusticia no es conocido por Dios y no tiene ningún efecto cuando invoca el nombre del Mesías. Sin embargo, ser un instrumento de honra nos identifica no por nuestras palabras, no por las palabras, no por un buen discurso, no por un buen mensaje que des. Eso no te va a identificar como un instrumento de honra. Por eso muchas personas se equivocan, porque lo que tú escuchas, incluso de este servidor, puede ser que en un momento dado te edifique, pero no te confundas pensando que me conoces, personalmente hablando. Y muchas veces se comete ese error. La gente da por hecho que la persona de quien están escuchando, dan por hecho que ya son gente que tiene que en sus obras son conocidos por Dios. Recordemos que el maligno también prepara a sus siervos como instrumentos de engaño. Entonces puede ser que en un momento dado tú te sientas como que edificado en tu fe cuando realmente le estás siendo perjudicado en tu fe por un mensaje motivacional que estás escuchando y que realmente no que lejos de afianzarte en la escritura, en la palabra de verdad, te saca de esa palabra de verdad, de conocimiento de la verdad y te coloca justo en donde no vas a ser un instrumento de honra, no vas a ser útil. No vas a ser un instrumento útil en la casa de Dios. Por supuesto, también el Señor prepara a sus siervos, aquellos que en un momento dado nos permite tener el honor
de ser un instrumento para poder servir en algo en la edificación de la fe de sus hijos. Pero el punto aquí central es que tú tú que eres la persona que escucha, también tienes que poner a prueba todo lo que escuchas, tienes que filtrar cómo a través de la escritura todo lo que escuchas. Porque en el momento que escuches algo que de repente no te haga sentido, que te haga ruido, que no te haga, que te sienta incómodo lo que estás escuchando, porque quizás no lo entendiste como normalmente habías entendido algo, un concepto, tu obligación es filtrarlo a través de la escritura. Ese es el punto. También nos implica una gran responsabilidad el escuchar, el leer. Así es que ser un instrumento de honra nos identifica, pero no por nuestras palabras realmente, sino por nuestras obras. ¿Qué significa? Ok, puedes tener un buen discurso, un buen mensaje, un mensaje que edifica, pero también tiene que ir respaldado por tus propias obras. Las obras son el producto de habernos limpiado de toda maldad e injusticia, porque la invocación es un llamado a Dios, por el que suplicamos por su ayuda en lo que necesitamos hacer. Así es de que la palabra invocar en el griego es la palabra epikaleomin y se traduce como ayuda en adoración, se traduce como llamar, se traduce como apelar. Fíjense qué interesante. En un procedimiento legal, en un juicio, en un procedimiento legal, después de una sentencia, existe lo que se llama el recurso de apelación. Esto es una instancia a la que pueden acudir las personas que consideren que sus acciones deberían ser consideradas como justas y que consideran que la resolución que recibieron no es justa. Estamos hablando de aquella persona que no le favoreció la sentencia y por lo cual apelan a una instancia superior. Recuerden, estoy hablando del concepto apelar, porque esto significa invocar. Y el contexto es invocar a Cristo, al Mesías, al Salvador. ¿Ok? Entonces, en este contexto, te pongo este ejemplo. En un procedimiento legal, una persona que recibe una sentencia que no le favorece, invoca o acude al recurso de apelación. ¿Qué significa? Está acudiendo a una instancia superior. Invocan a una autoridad superior de mayor jerarquía para que en su caso sea revisado su asunto y se determine que efectivamente sus acciones deben ser consideradas justas, es decir, revocar la sentencia, cambiar el resultado. ¿Por qué? Porque lo está revisando una autoridad superior. Sin embargo, si las acciones de esas personas que invocan la intervención de una instancia superior no son realmente justas, esta autoridad considera que las acciones de la persona que le está invocando, sus acciones no son justas, no tienen la razón, no van a obtener la aprobación de sus acciones y serán condenadas a la sentencia en su contra. Van a confirmarse. Así es cuando nosotros invocamos el nombre de Cristo, como lo dice literalmente este pasaje. Para hacerlo, para invocar el nombre del Mesías, para invocar al Señor, el nombre del Señor, debemos mostrarle a Dios que somos de limpio corazón, que nuestras obras han sido basadas en la justicia de Dios, en una fe no fingida, en el amor y en la paz. El consejo del apóstol Pablo a Timoteo fue
para que buscara la justicia, la fe, el amor, la paz, porque son estos instrumentos, estos son atributos lo que le darían a Timoteo lo necesario para purificar sus obras del mismo. Y es justo lo que nosotros debemos hacer. Y asimismo, Timoteo debía enseñárselo a aquellos hombres que iba a preparar él para transmitir la palabra de verdad. Nosotros debemos adquirir estos atributos porque, aunque estos consejos Pablo se los escribió a Timoteo, hemos entendido que estos mismos consejos son muy necesarios para nosotros en este tiempo, porque hemos entendido que si buscamos hacer justicia conforme a la voluntad de Dios, tener una buena fe, si buscamos que nuestras obras sean en amor y en paz, entonces las obras que tengamos van a estar siendo purificadas por estos filtros de actitud. Dice, continúa el verso 22, dice, y sigue la justicia, la fe, el amor, la paz, con los que de limpio corazón invocan al Señor una vez más. Entonces, cuando Pablo se refiere al corazón, cuando habla de limpio corazón, cuando se refiere al corazón, debemos entender que Pablo estaba relacionando la condición de nuestro corazón con la condición de nuestra mente, nuestros pensamientos. Y en ese sentido, si lo que hay en nuestros pensamientos son cosas insanas, cosas malas, también la condición de nuestro corazón estará en esa misma condición. Estará nuestro corazón influenciado justo por las cosas que tenemos en nuestra mente. ¿Qué es lo que tienes en tu mente? ¿Chismes? ¿Envidias? ¿Resentimiento? ¿Coraje? Así va a estar tu corazón. Te vas a enfermar. Y aunque esto es subjetivo en un principio, créemelo, tiene reflejos físicamente. Después las personas se enferman. Las personas se pueden llegar a enfermar terriblemente. Y hablando en ese sentido, en el sentido de la condición de pecado que podríamos tener nosotros en nuestra mente, fíjense lo que leemos en Marcos capítulo 7. Marcos capítulo 7 a partir del verso 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos. Es la enseñanza de nuestro Señor. Porque dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Entonces, si en nuestras vidas hay engaño, soberbia, si en nuestras mentes hay todo esto, insensatez, etc., Dios no nos va a escuchar cuando le invoquemos, cuando pretendamos invocarle. No te va a escuchar. Porque simplemente nuestra propia maldad será nuestro propio impedimento para que podamos afirmar que somos conocidos por Dios. No podríamos decir eso. ¿Por qué? Porque Dios no tiene comunión con el pecado. Y entender esto, ser conscientes de este impedimento que tenemos cuando nuestra condición en nuestra mente y nuestro corazón es de pecado, de maldad, es entender justo lo que sucedió en la cruz. Recordemos las palabras del Señor en la cruz. ¿Qué fue lo que sucedió? Hubo por un breve momento, una separación entre el Padre y el Hijo, justo
porque en el Hijo se depositó el pecado del mundo. Y Dios no puede tener comunión con el pecado. Imagínate lo que sucedió con el Hijo de Dios. ¿Qué va a suceder contigo y conmigo? No puedes pretender que en tu mente, habiendo tantas cosas de maldad, digas, pero Dios me va a perdonar, Dios me va a escuchar, Dios es bueno con todos. Es una insensatez, por no decir, es una estupidez que pienses de esa manera, sabiendo la propia condición de tu vida. No que te lo diga alguien más. Una vez más, no estamos para andar juzgando a las demás personas, no sabemos lo que hay en su mente. Esto es para nosotros mismos, es una actitud de conciencia propia que debemos tener para realmente saber si estamos perdiendo el tiempo diciendo que tenemos fe, que profesamos una fe, cuando realmente no es así. No queremos hacerlo. Entonces debemos poner mucha atención a lo que hay en nuestra mente, cómo son nuestros pensamientos, porque de acuerdo a cómo estén nuestros pensamientos, así estará nuestro corazón. Y nosotros mismos podremos entender si tenemos un corazón limpio, purificado, o si tenemos un corazón lleno de iniquidad. Si tenemos una mentalidad correcta, vamos a tener la capacidad para obrar con discernimiento, por cuanto que estamos comprendiendo cuál es la voluntad de Dios en cada circunstancia en que nos encontremos. Entonces eso es muy importante. Ahora bien, ¿qué pasa si tú haciendo este ejercicio de conciencia, pues ya entendiste que está muy mal tu situación? Que sí, en tu mente traes muchas cosas que no deberías tener, que estás pensando mal. Ríndete al Señor. Cede todo. Ríndete. Desplómate a sus pies. Y pídele, clama para que te ayude a limpiar tu mente. Habla con el Señor. No hay nadie que te pueda ayudar. Solamente Él. Hace un tiempo, hace un tiempo, yo les comentaba acerca de las personas que acuden con psiquiatras o psicólogos, etcétera. Y antes que nada, quiero adelantarme y primeramente eh, expresar que yo tengo mucho respeto por todos los profesionistas. ¿Sabes por qué? Porque finalmente hacen su mejor esfuerzo. Y muchos de estos profesionistas que son psicólogos, psiquiatras, etcétera, hacen un trabajo excelente, importantísimo en la sociedad. Pero hay, hay casos documentados, reportados, incluso de ustedes mismos que nos han compartido experiencias, en donde han acudido a este tipo de profesionistas que finalmente, lejos de ayudarles, les han perjudicado. ¿Por qué estoy hablando de este tema? Por la mente. Y justo con la mente trabajan los psicólogos. Los psicólogos trabajan justamente con el tema del aspecto mental de las personas, la condición en la que se encuentran las personas. Muchas veces hacen un trabajo excelente, ayudan a muchas personas, pero lamentablemente también hay que reconocer que en muchas ocasiones alejan a la persona del conocimiento de Dios y evitan que las personas depositen su confianza plena en Dios. Todo lo contrario, inducen a las personas a depositar su confianza en sí mismos, cuando realmente por esa razón están como están. Una vez más, reitero mi respeto para los profesionistas, para esta profesión, que en muchos y la mayoría de los casos, por supuesto, hacen un trabajo excelente en la sociedad. Pero es como un abogado, yo soy abogado.
y quiero asumir mi responsabilidad. También, en muchos casos, hacemos un excelente trabajo apoyando, orientando a las personas, pero en muchos otros casos ha habido gente que ha usado la carrera para perjudicar a muchas personas y usan justamente las fallas de la ley para liberar a delincuentes, por ejemplo. Están haciendo su trabajo, sí están haciendo su trabajo, pero ¿en qué sentido? Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Tenemos que ser muy responsables y ante todo hablar la verdad sin descuidar los aciertos que unos y otros llevan a cabo. Por ejemplo, los médicos igual, están haciendo su trabajo, sí, les pagan para llevar a cabo abortos también a los médicos. ¿Y qué? Están haciendo algo en contra de la propia vida. Van en contra de Dios, de la voluntad de Dios, en contra de la vida. Y hay muchos otros médicos que, por el contrario, hacen un trabajo excelentísimo. O sea, ayudan a las personas que son la gran mayoría, una vez más. El caso de la mente, es un aspecto muy especial y muy delicado. ¿Cuál es mi consejo? Yo soy psiquiatra, yo no soy psicólogo. ¿Cuál es mi consejo que yo le puedo dar a las personas? Ríndete al Señor. Pídele al Señor, clama al Señor por ayuda. Porque si tus obras son justas, el Señor te va a ayudar. Pero de antemano te digo que si tus acciones no son justas, la apelación a la que tú estás acudiendo no va a surtir el efecto que esperas porque no has corregido tu vida, no has corregido tus acciones. No quieres hacerlo. Quieres insistir en estar haciendo las cosas malas, que sabes que son malas. No te va a servir de nada que invoques el nombre del Señor. Entonces, si tenemos una mentalidad correcta, vamos a tener la capacidad para obrar con discernimiento, por cuanto que estamos comprendiendo cuál es la voluntad de Dios en cada circunstancia en la que nos encontramos en nuestra vida. Verso 23. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contiendas. Importantísimo consejo. ¿Te das cuenta cómo en unas pocas palabras Pablo nos habla de infinidad de circunstancias y que tenemos que detenernos para analizar con detenimiento todo esto? Entonces, ustedes recuerden, en nuestro estudio anterior hablamos de que los creyentes deben alejarse de las profanas y vanas palabras. Y entendimos que eso tiene que ver con, por supuesto, con la doctrina, ¿sí?, que se difunde y que muchas veces son las personas que buscan discutir, las que precisamente se encargan de difundir doctrina que no tiene su fundamento en el Mesías. Así es de que Pablo le aconsejó a Timoteo alejarse de dichas personas. Y en ese pasaje, una vez más, en este pasaje, una vez más entendemos, Pablo insiste a Timoteo para desechar todas esas cuestiones que conllevan discusiones, contiendas que nacen precisamente de cuestiones necias e insensatas. La palabra necias en el griego, el original, es la palabra moros y se traduce como ignorante. Toma nota, ¿eh? Así ahí en tu Biblia puedes hacer una pequeña anotación. Ahí arriba de necias, ignorante. Y palabras insensatas en el griego es la palabra apaideus. Y se traduce como sin instrucción. Así que podríamos leer este pasaje de la siguiente manera. Pero desecha las cuestiones que son producto de la ignorancia y de gente que no son instruidas
y por ello solo engendran contiendas. ¿Para qué te vas a poner a discutir con un necio, con un insensato? Va a hablar necedades y va a hablar insensateces. ¿Te vas a hacer igual? Sí, como ya lo entendimos en nuestro estudio anterior, todas esas personas que buscan generar contiendas en realidad no tienen un buen espíritu, porque el espíritu de Dios no está con quien busca la paz, la cordialidad, el amor, la justicia. Quien busca contiendas, quien se mete a una discusión, a un muro y de repente comienza a pelear con la persona así solito de la nada, no puede tener el Espíritu de Dios. Si no tiene el Espíritu de Dios, ¿qué espíritu tiene? Es un espíritu insano, por supuesto. Por eso debemos rechazar las palabras necias que provienen de estas personas, porque debemos tener presente que son personas que no son instruidas. ¿Cuál es la mayor instrucción en este sentido, en este contexto? ¿Cuál sería la mejor instrucción? Precisamente, pues respetar, el respeto. Cuando tienes la conciencia del respeto, no vas a entrar en discusiones que no te van a llevar a ningún lado. Entonces, todas estas palabras necias provienen de personas las cuales debemos considerar que no son instruidas. Personas que ignoran lo que en realidad deberían conocer si aseguran ser fieles a la verdad. Recordemos una regla simple y contundente. La sabiduría hace que las personas se abstengan de las vanas palabrerías en automático. Por lo tanto, toda persona que busca contender, en realidad todo lo que asegura saber, no lo sabe como debería saberlo. Puede ser que te esté diciendo incluso lo que está diciendo en la escritura, pero la forma y el sentido y el contexto en el que te lo está diciendo está demostrando que eso que dice saber no lo sabe como debería saberlo. Fíjense, en el contexto de la idolatría, Pablo se refirió a estas personas que aparentemente conocen las escrituras, se refirió a ellos, hablando del contexto de la escritura, de la idolatría. Y se refirió a ellos en el contexto de la idolatría. Personas que aparentemente conocen las escrituras, pero que en realidad no es así. Primera carta a los Corintios, capítulo 8, verso 1 en adelante dice: en cuanto a lo sacrificado a los ídolos, sabemos que todos tenemos conocimientos. O sea, está hablando de los creyentes. Pero a los propios creyentes les dice esto: el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Aquí está hablando de una balanza que debemos tener tú y yo entre todo aquello que tú ya conoces de la escritura, ¿sí? Y lo que verdaderamente edifica, que es el amor, porque dice el amor edifica, pero el amor en el contexto del conocimiento de la palabra de verdad. Eso es justamente lo que va a edificar. Cuando hay un conocimiento sin amor, no hay edificación. No hay edificación en el espíritu. Hay solo envanecimiento de la persona, de la mente. Verso 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Una vez más. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saberlo. Pero si alguno ama a Dios, es conocido por él. Una vez más, ¿quiénes son los conocidos por él? ¿Quiénes son los conocidos por Dios?
¿quiénes son los que invocan el nombre de Dios? El nombre del Señor. Los que son conocidos por Dios no buscan contiendas, aunque consideren que tienen el conocimiento, porque el verdadero conocimiento de Dios lleva implícito el amor de Dios. ¿Cómo podría alguien que tiene el temor de Dios engendrar contiendas? Proverbios capítulo 26, verso 4 dice, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. ¿Qué te está diciendo el proverbio? No te rebajes, no te pongas al nivel de estas personas. Entonces, hay gente que le encanta, lo comentábamos en el estudio anterior, incluso que hay grupos, ¿no?, que se dedican a eso y cómo pierden el tiempo. ¿Qué perdedera de tiempo, de verdad? Yo quisiera tiempo para poder estudiar un poco más y no andar metido en discusiones que no puede haber amor, no hay un equilibrio, no, todo eso pierde el sentido de lo que debe de tener el conocimiento verdadero de la palabra de Dios. Una persona que tiene la característica de ser un necio e insensato es una persona que no quiere ser un discípulo. Es una persona que no tiene la humildad para recibir la enseñanza simple de la palabra de Dios, sino que en la soberbia y altivez de su corazón busca de cualquier forma aparentar ser más sabio o más sabia que los demás. Pero eso no será posible en realidad porque en su corazón no hay humildad para recibir la leche natural no adulterada. Entonces, ¿qué es lo que hay en tu mente? ¿Altivez? ¿Soberbia? Pues es justo lo que va a haber en tu corazón. Más vale tener una actitud humilde, una actitud predispuesta para recibir lo mejor de todos. De todos podemos aprender, de cualquier persona. Ayer recibimos un testimonio hermoso y mi esposa y yo comentábamos esto precisamente. Aprendemos de aquellos que no conocen la ley de Dios. Y recordamos justo las palabras de Pablo, porque los gentiles que no conocen la ley, pero que con sus obras hacen lo de la ley, son ley para sí mismos. Aprendemos de ellos y de manera natural, porque ellos no pueden tener una vanidad acerca de que conocen la ley de Dios, cuando no la conocen, pero en sus obras la expresan. Qué hermoso es eso. Y nosotros aprendemos de ellos. Entonces, cuando tenemos la capacidad, el corazón, la humildad para reconocer en todas esas personas que podemos aprender de ellos, eso es hermoso. Eso abona a tu edificación. Verso 24. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso. Y aquí ya le está poniendo la carga más pesada a aquellos que comparten la palabra de Dios. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces, si tú te consideras siervo o sierva del Señor y has asumido este honor, este gran eh, regalo de tener la posibilidad de compartir la palabra de Dios a otros, este principio es fundamental para ti. Porque si eres siervo del Señor, no debes ser contencioso.
No debes ser contencioso. No debes contender. No debes estar todo el tiempo peleándote con las personas. Al contrario, sepárate de ese momento, apártate de ese momento. No debes contender. Cada quien, cada persona, debes ser consciente de que cada persona recibe el conocimiento de la escritura de una forma que quizás no sea de la misma forma en que tú la has recibido. Lo que no significa que sea menor. Quizás está entendiendo mejor que tú, en el más triste de los casos. Entonces debemos tener mucho cuidado, ser muy prudentes. Nosotros no debemos entrar en discusiones de esa naturaleza. Eso, si ustedes ya se dieron cuenta, eso es una regla que tenemos en los grupos. No permitimos discusiones. Eliminamos de inmediato comentarios que tiendan a eso, a ese objetivo. Porque no edifican a nadie, ¿sí? No edifican a nadie y en el peor de los casos echan a perder la tranquilidad, la armonía de las personas. Una vez más, si tú consideras que tu conocimiento es superior, eso es bueno. Eso es bueno. Y si consideras que el conocimiento que tienen otras personas es inferior, pues bueno, ya es una responsabilidad que tú debes de asumir. A final de cuentas, debes entonces actuar en consecuencia, justo, con amor, justicia, paz. Entonces, no debemos preocuparnos por exponer los mejores argumentos con tal de que las personas nos den la razón. No. Solo debemos preocuparnos por hablar la verdad, la palabra de verdad sin diluirla. Eso es diferente. No debemos buscar agradar al hombre, sino a aquel a quien servimos. Si alguien no quiere aprender, pues eso no es algo que nosotros tengamos que resolver. Porque, como lo estamos nosotros analizando, las personas que se caracterizan por ser necios e insensatos no buscan aprender. Porque te vas a enrolar en una discusión justo con esas personas. Porque además no tienen la humildad. No tienen humildad necesaria. Pero nosotros no debemos discutir con ellos. Lejos de ser contenciosos, debemos ser amables. Si hay alguien que solo busca contender, debemos evitar dichas discusiones solamente de forma amable, incluso considerando que para esas personas no es el momento de aprender. Por el contrario, lejos de contender, debemos ser personas aptas para la enseñanza. Y muchas veces la enseñanza de la palabra de Dios conlleva precisamente como lo describió Pablo. ¿Qué lleva? Implícito la enseñanza, sufrimiento. Por ello es importante esta correlación, que tú veas la correlación que tú puedes ver en este pasaje entre la palabra amable y la palabra sufrido. En ese capítulo hemos confirmado que el apóstol Pablo le advirtió a Timoteo que se preparara porque iba a tener que soportar mucha maldad de parte de muchas personas. Cuando has asumido el llamado a la enseñanza de la palabra de Dios, con toda seguridad vas a experimentar malas cosas. Debes sobreponerte a todo eso. Y debes saber que incluso esas malas experiencias vendrán de tu propia familia quizás, y con mucha mayor razón de cualquier otra persona. Algunas personas
pudieran considerar que no va a suceder. Bueno, ¿qué tipo de enseñanza das? Si te das una enseñanza a modo, si tu enseñanza solamente se enfoca en agradarle a las personas que te van a escuchar, no, pues se te va a ir re bien, te va a ir súper bien, vas a estar de gloria en gloria. Como dicen, de victoria en victoria, dicen, así te dicen, ¿cómo te va? De victoria en victoria, brother. Bien por ti. Entonces Pablo estaba loco. Pobre Timoteo, le tocó un maestro del triste, con un panorama triste. Las cosas no han cambiado desde el tiempo de Pablo. Las cosas no han cambiado, los principios no han cambiado, la maldad no ha cambiado, el engaño no ha cambiado, la palabra de verdad no ha cambiado, Dios no ha cambiado. Todos estos principios tuvieron vigencia en el tiempo de Timoteo y tienen vigencia el día de hoy. Pablo le advirtió a Timoteo justo lo que iba a vivir, justo lo que vivió el Maestro Jesucristo, justo lo que vivieron todos los profetas, lo que vivieron todos los apóstoles. Amable y sufrido. Así es de que es mejor que te hagas a la idea de que tienes que ser amable y al mismo tiempo tienes que aprender a recibir el sufrimiento, soportarlo y que no tu sufrimiento te haga reaccionar de una forma que no seas paciente, que no seas amable, ¿no? Porque entonces no le vas a agradar al Señor, no estás siendo preparado para. Una vez más, dice, porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Entonces, algunas versiones en este versículo, en lugar de la palabra amable, ocupan la palabra paciente. Sin embargo, Pablo le advirtió a Timoteo que debía ser más que paciente. Le dijo que debía aguantar, que debía soportar las cosas malas y superar la maldad perseverando para poder alcanzar la victoria. Verso 25. Que con mansedumbre corrija a los que se oponen. Fíjate. ¿Por qué? Por un principio mayor. Por si quizá Dios le conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Imagínate qué importante es la mansedumbre que debes tú mostrar. Para aquellos que se están oponiendo, aquellos que están haciendo, que incluso portándose mal contigo. La palabra mansedumbre tiene que ver con humildad. Si bien es cierto que no debemos involucrarnos en discusiones necias, como lo aconseja Pablo, por otro lado sí debemos corregir en la medida de lo posible a quienes se oponen. No siempre se puede, pero si te escuchan, hazlo. Corrige, es decir, aquellos que no tienen instrucción. Por eso es tan importante que la persona que comparte la palabra de Dios sea instruida. Ahora, sí hay límites, como en todo, por supuesto. Estás hablando con una persona que no es instruida, que no conoce la palabra de Dios. Pero ¿qué pasa si no te quiere recibir nada? No te quiere recibir absolutamente nada. Bueno, no puedes hacer más. Pero si te está escuchando, si está dispuesto a seguirte escuchando y recibir de ti, entonces continúa. Ese es el consejo de Pablo.
una vez más, dice que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. ¿Cuál es la condición para que tú continúes en este proceso de corregir a los que se están oponiendo? Que no te cierren la puerta, nada más. Mientras ellos están dispuestos a seguirte escuchando y que acepten lo que les estás diciendo, bueno, pero si te escuchan, pero no aceptan nada y se están oponiendo todo el tiempo y te cierran la oportunidad de poderles corregir, pues ya no puedes hacer más. Ese sería tu límite. Pero que el límite no sea puesto por ti, sino por ellos. Y esto es bien importante. Porque cuando hablamos de la oposición, estamos hablando de muchas cosas que pueden presentarse en perjuicio de ti. Estas mismas personas pueden hacer cosas malas en contra tuya y tú tienes que aguantar. Tienes que ser manso. Tienes que ser humilde. La mansedumbre fue uno de los atributos más importantes de Jesucristo. Todo lo que le hacían, todo lo que hablaban de él, todo lo que le ofendían y aún así continuaba hablando con amor, con humildad. Imagínate el ejemplo que tenemos que seguir. Entonces no es cualquier cosa, no es tan fácil como se lee. Tienes que meditar realmente en esta actitud y te vas a dar cuenta que vas a entender mucho mejor por qué razón Pablo está correlacionando estos conceptos. Van de la mano. Entonces, si logramos corregir en cierta medida que sea posible a las personas que reciban instrucción, tenemos la esperanza de que esas personas el día de mañana se arrepientan. Imagínate qué importante va a ser eso. Sí, 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 pero no va a depender de ti. Tú vas a hacer tu trabajo. Tú vas a hacer tu trabajo. La obra la va a hacer Él, el Espíritu de Dios. Por eso es tan importante que la persona que comparte la palabra de Dios sea instruida. Pero al mismo tiempo que debemos ser instruidos, también debemos ser humildes, no perder esa capacidad. Debemos tener mucho cuidado, mucha atención para no perder ese atributo tan hermoso de la humildad. Que actuemos con mansedumbre por una razón de mucho mayor peso para todo aquel que ha entendido la gran importancia que tiene para Dios cada persona que regresa a Él. Y esa razón es que quizá Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Pero fíjate bien cómo lo dice Pablo, no es por ti. Quizá Dios les conceda. Entonces no es por ti. ¿Qué necesita Dios? Que tú hagas eso, que te humilles, que recibas la maldad, que recibas todo aquel maltrato con mansedumbre y que continúes en ese propósito hasta donde sea posible, sin entrar en discusiones, de instruir. Porque quizá Dios les conceda. Dios, no tú, Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Entonces, en ese sentido, el consejo de Pablo se centra en hacer todo lo que sea prudente para lograr que aquellos que se oponen porque no tienen conocimiento, que logremos instruirlos en el conocimiento de la verdad. El principio relevante de este pasaje es que las personas no tendrán conocimiento de la verdad hasta que se aparten del pecado. Por esa razón Dios es quien decide en qué momento les va a conceder esa oportunidad, no tú. Ese es el principio más importante. Deben apartarse del pecado, pero es una decisión de ellos que deben tomar. Solamente cuando las personas adoptan en sus vidas la voluntad de Dios, que se encuentra en sus mandamientos, es cuando las personas comienzan a ser instruidas
en revelación del conocimiento de la verdad. Pero porque han tomado la decisión de adoptar todas estas instrucciones de moralidad y ética que derivan de los mandamientos de Dios. Recordemos que el conocimiento de la ley nos hace conscientes de pecado, pero depende de la decisión de cada quien si obedece o se mantiene en rebeldía, lo cual hace que no reciba revelación. Depende de eso. Lo cual no es lo mismo que el simple conocimiento literal de la ley. Cuando las personas desconocen la Torah, simplemente desconocen la voluntad de Dios. Pero cuando la conocen y a todo lo que es pecado, las personas confirman que es pecado, entonces están siendo personas aptas para ser instruidas. No cuestionan la voluntad de Dios. Y a eso se refirió Pablo al afirmar que quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad. Verso 26. Y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de él. Lo único que va a evitar que las personas sean cautivas en la voluntad del diablo será que sean personas que sean coherentes, personas que tengan una mentalidad sana, tener una manera correcta de pensar, porque solo así vamos a ser capaces de reconocer, de identificar la trampa del diablo y evitar que seamos cautivos a su voluntad. Ese es el propósito de Satanás. ¿Cuál es el propósito de Satanás? Capturar a las ovejas a través de la falsa enseñanza. Y todos aquellos que difunden toda esa falsa enseñanza se han convertido en siervos de Satanás. Todo creyente que debe buscar tener discernimiento también debe ser consciente que es la única manera de lograrlo para someterse a la voluntad de Dios. Dice Proverbios 15, la blanda respuesta quita la ira. Hablando de las discusiones, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sandeces. Los ojos del Señor están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida, mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. El necio menosprecia el consejo de su padre, mas el que guarda la corrección vendrá a ser prudente. ¿Quieres ser prudente? Guardemos el consejo y la instrucción de nuestro Padre.